¿Te animas a poner en marcha una moto cuyo apodo es la Quiebra Patas? Existe una Honda 600 que ha trascendido las barreras de la expectativa de las motos enduro y venimos a presentarla. No es broma que muchas personas se lesionaron el tobillo culpa de estas motos, y también por seguramente no saber cómo descomprimir el potente motor. Quédate hasta el final que seguro este video te encantará. La Honda XR600, la que se fabricó entre el año 1985 y el 2000, pero nadie que tenga uno de estos ejemplares la cambiaría por una nueva. Con el clima veraniego y sus respectivas actividades en su punto álgido, hay una moto que nos compete y, a su vez, es de las más divertidas: el enduro o cualquier tipo de recorrido off-road. Así es como en los médanos de algunas playas de la costa argentina se pueden observar varias motos, entre las que se destaca siempre una. Hablamos de la Honda XR600. Íntegramente japonesa y fabricada entre 1985 y 2000. En los 90 encontró su clímax, un producto que abunda y que sigue siendo una de las vedettes de cada verano, aún en 2023. Para 1985, Honda venía del éxito de sus primeras motos masivas para el off-road. Las clásicas XL y XR rojas habían sido un furor y un instrumento de divertimiento para todos los jóvenes de la época. La renovación del modelo, entonces, incluyó varias mejoras como las suspensiones, frenos y motores, también el diseño, y un cambio en las diferentes cilindradas que se ofrecían. Aunque 600 cc sonaban a una utopía sobredimensionada, el éxito en el rendimiento fue tan intenso que se volvió común ver la potencia de la Honda XR600 también en calles. Sus colores blanco, azul y rojo fueron una insignia de la cultura pop motorizada de fines del siglo XX. Pero, ¿de qué se trataba este tractor que todavía se encuentra entre las motos más codiciadas? La moto tiene un motor monocilíndrico de 591 cc. Para sus 125 kilos, sus 46 CIM a 6000 RPM sobran para transformarla en un monstruo al que hay que domar. En cambios bajos se muestra como una verdadera bestialidad. A diferencia de varias motos del segmento de esa época, no cuenta con 6 marchas sino con 5. Las suspensiones constan de una horquilla invertida con muchísimo recorrido en la parte de adelante y el famoso ProLink de Honda, monoshock regulable en la parte de atrás. En su modelo más completo, frena con un disco delantero y uno trasero. Todo eso va montado sobre un robusto chasis de acero que a su vez es sostenido por una rueda delantera de 21 pulgadas y una de 18 atrás. En conclusión, se trata de una mecánica simple y probadísima en cuanto a performance e imposible de romper, pero que en caso de hacerlo es de fácil reparación. Y allí se explica su notable vigencia. Esta belleza de 2 ruedas se ganó el apodo de Quiebra Patas, debido a que si no conocías bien su punto de descompresión al momento de arrancarla con la patada, la misma se volvía violentamente contra la pierna del piloto y en innumerables ocasiones ha llegado a ocasionar fracturas en los huesos de la pierna derecha. La verdad es que no todos se animan a poner en marcha una de estas bestias. Si hay un lugar en el que somos nostálgicos de los fierros que hicieron historia, es en la Argentina. Tal vez sea por eso que una Honda XR600 tenga una valuación tan exclusiva. A veces se justifica en su carácter de ícono, colección, y otras en su vigencia para diferentes actividades. De hecho, es una moto que se ha utilizado para hacer trabajos rurales al mejor estilo camioneta de campo. Su precio hoy, enero de 2023, hablando de una unidad en óptimas condiciones, oscila entre los $6,000. Justificable o no, lo cierto es que sus repuestos se siguen consiguiendo como agua, y a cambio de esa suma, el propietario obtiene una moto de las que ya no hay. Y no por hacer demagogia del tiempo pasado, sino porque las marcas ya no se dedican a hacer grandes endureras,
Las actuales son más pura sangre, livianas y pequeñas, o grandes trails que superan los 200 kilos en orden de marcha. La reducción de costos y el cambio en el mercado han dejado afuera a productos como la Honda XR600, aunque mirándolo desde lo empírico y notando todas las que todavía andan por calles, playas y campos, las doble propósito de los 90 están más vigentes que nunca, y lo estarán incluso antes que varias actuales por la calidad de sus materiales. Honda y Suzuki y Yamaha y Kawasaki, para no ser injustos, puede sentir orgullo por ello. Hablando un poco de su sucesora que se fabricó hasta el 2003, nos encontramos con la mítica XR650L, una moto trail enduro, ligera, monocilíndrica y fiable, que a más de uno nos encantaría tener la opción de poseer, sobre todo teniendo en cuenta el auge trail de los últimos años. El motor lo hereda de la mítica Dominator. Continúa siendo un robusto monocilíndrico de 644 cc refrigerado por aire. Se trata de un motor irrompible que rinde una potencia de 41 cc y que continúa a día de hoy, alimentado por un carburador de 42,5 milímetros. La única concesión con la que cuenta es el arranque eléctrico. La caja de cambios es de 5 velocidades y el depósito de combustible tiene una capacidad que ronda los 10 litros. Esta moto rememora las auténticas enduro enfocadas al trail, o también llamadas Dual Sport, motos que ya han desaparecido del mercado y que podrían tener perfectamente cabida a día de hoy, convenientemente actualizadas. En conclusión, la Honda XR600 perdura como una leyenda en el mundo de las motocicletas, desafiando el paso del tiempo y las tendencias del mercado. Fabricada entre 1985 y 2000, esta máquina japonesa ha resistido el olvido gracias a su robustez, rendimiento y diseño atemporal. Aunque las motos actuales tienden hacia la ligereza y especificaciones más modernas, la XR600 sigue siendo codiciada por su potencia, durabilidad y versatilidad en terrenos variados. Su apodo, Quiebra Patas, no solo refleja su temperamento desafiante, sino también la devoción de los entusiastas dispuestos a enfrentarse a su arranque peculiar. A pesar de la evolución del mercado y la desaparición de modelos similares, la XR600 mantiene su valor, respaldado por la disponibilidad de repuestos y su capacidad de resistir el paso del tiempo. En definitiva, esta icónica moto doble propósito se erige como un testimonio perdurable de la ingeniería y calidad de las motocicletas de los años 90, demostrando que algunas leyendas son simplemente imposibles de reemplazar. Amigos moteros, llegamos al final de este recorrido. Yo muy encantado con esta increíble motocicleta, pero estoy ansioso por leer sus comentarios acerca de ella. ¿Te gustaría que hablemos de algún otro modelo de XR? Espero leer en los comentarios. Saludos y hasta el próximo episodio de Vida en Dos Ruedas.